Hola, soy el profesor Rafael Jiménez Hernández y para continuar con los materiales que ustedes están constantemente revisando para las asignaturas, corresponde esta vez preparar este material audiovisual referente a la asignatura de Auditoría Administrativa 2. Se refiere al primer tema que veremos de la asignatura de la materia, que es la contratación de servicios profesionales. Por supuesto, como el nombre de la materia lo dice, es continuación de la asignatura eh, Auditoría Administrativa 1. Por ahí, en el transcurso de la revisión del temario en esta materia, iremos recordando algunos de los elementos ya revisados con anterioridad. Por supuesto, se ampliarán también en ese sentido respecto al contenido. Y además se complementará, por supuesto, en un momento dado, cada uno de estos temas respecto a los anteriores del cuatrimestre, terminado hace poco. Entonces es importante que revisen estos materiales. Por supuesto, si, como siempre lo comento, en las sesiones podemos aclarar cualquier duda o pregunta que tengan al respecto del tema. Y también, por supuesto, en la sesión ampliaremos mucho más lo que, lo que esté contenido en este material, pero sí es importante que los vayan revisando con regularidad. Para ello, bueno, como les comento, vamos a empezar a ver este primer tema, que es la contratación de servicios profesionales. Básicamente habla de cómo es que se lleva a cabo la contratación de los servicios para la realización de un examen o de una auditoría a una organización, a una institución. Veremos los subtemas como la iniciación del expediente continuo de auditoría. Veremos también la propuesta de servicios y honorarios profesionales. Ahorita nada más les estoy mostrando los subtemas que abordaremos en el material. Aquí hay un ejemplo muy interesante de cómo se lleva a cabo esta propuesta de servicios y honorarios. Quise hacerlo mucho más práctico en ese sentido, con un ejemplo, y que por supuesto en la sesión también del sábado ampliaremos un poco más. Iniciemos entonces con la revisión de la iniciación del expediente continuo de auditoría. ¿Qué es esto? Bueno, es el archivo permanente de auditoría que contiene aquellos papeles de trabajo que conservan su importancia por un periodo de tiempo más o menos largo y hacen referencia a la información general necesaria para el conocimiento de la entidad auditada. El objetivo principal de preparar y mantener un archivo permanente es de tener disponible la información que se necesita en forma continua sin tener que reproducir esta información cada año. Como pueden ver en este concepto básico del expediente continuo de auditoría y su objetivo es entender que una vez terminado el examen hacia la organización, a la institución terminada esta auditoría, se continúa con el procedimiento. ¿En qué sentido? Bueno, para dar seguimiento precisamente a seguimiento y supervisión. ¿Recuerdan ustedes al final, los últimos temas de auditoría administrativa 1 veíamos esta parte de la importancia de la supervisión al examen, por supuesto, eh, cuando se está realizando, antes, durante y posterior a su realización? Esto es de lo que les comentaba respecto a complementar los temas. Este expediente continuo, como su nombre lo dice, continúa con este proceso de revisión, de supervisión de los datos, de la información
revisada en un proceso de auditoría, en un examen a una organización. Esto en virtud de un periodo estipulado, por supuesto, de acuerdo al auditor o de acuerdo a la empresa dedicada a la auditoría, sobre la información general que se hizo a esa organización o a esa institución. Recuerden que un sinónimo de organización o institución, pues es entidad. Aquí hace referencia a una entidad auditada. Continuaremos ampliando también estos términos asociados a la asignatura para que también los vayamos usando apropiadamente. Entonces, se refiere a dar continuidad de la supervisión, de mantener el resguardo por un tiempo específico dicha información, que es muy importante para el auditor, para los subsecuentes trabajos. Y ahorita lo vamos a ver eh, conforme avancemos en el tema. Y por supuesto, como siempre lo digo, en la sesión. El objetivo es tener disponible esa información, como lo dice la diapositiva, en cualquier momento que se requiera, si es que el cliente vuelve a solicitar el servicio del examen de auditoría o del procedimiento, pues no tener que indagar otra vez desde un inicio o empezar de cero, valga la expresión, sino que tener a la mano, tener disponible esa información y que se puede utilizar año con año. Por supuesto, hay elementos y procesos que se tendrían que reestructurar, eso es claro. Sin embargo, esta información se puede tener disponible en un momento específico si el cliente lo requiriera así, o también puede servir de referencia a otros exámenes que se realizaron, que se vayan a realizar con alguna empresa similar o por lo menos en cuanto a procedimientos eh, realizados, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la experiencia que se obtuvo en este examen, etcétera? Por eso es importante mantener este expediente continuo de auditoría. ¿Qué es lo importante de este expediente continuo de auditoría? Eh, Básicamente documentar, como ya decíamos, documentar todos esos documentos, eh, ese legajo o esos papeles de trabajo que, que durante todas estas sesiones, bueno, las sesiones anteriores y las que continuarán en esta asignatura, seguiremos revisando. ¿Para qué sirve documentar todo este procedimiento, todos estos procesos? La pregunta sería, ¿de qué sirve si ya acabó, ya pasamos a otro procedimiento, ya es otra empresa, ya es un caso diferente, pero como ya lo comentamos, sirve o una de dos para continuar con, con los servicios a una empresa o a una institución que vuelve a requerirlos o de referencia hacia algunos casos subsecuentes. ¿Qué es lo importante de documentar en la auditoría? Bueno, ¿y para qué sirve? Para planear y desempeñar las auditorías, dirigirla y supervisarla, tener registro de los asuntos importantes para futuras auditorías, lo que les comentaba, ya sea para un siguiente servicio a la misma empresa o tenerlo de referencia inmediata. Facilitar las revisiones e inspecciones de control de calidad y facilitar las inspecciones externas. Es mucho más sencillo continuar con un expediente si es que el cliente es el mismo, es recurrente, ya es frecuente tener tratos con estos clientes de estas empresas, de estas instituciones, y este expediente, precisamente, estos expedientes te van a permitir tener esa facilidad de revisar esa información que año con año regularmente, como si ustedes recuerdan,
Regularmente se hace un estudio un examen de auditoría anual o, sin embargo, también se puede especificar que cada empresa, por supuesto, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a sus procedimientos, pues puede llevar a cabo auditorías extraordinarias. Sin embargo, es más común que se lleven al año. Por eso mencionábamos eh, que esta información puede ayudar mucho año con año, porque mucha de ella no cambia, aunque, como ya dijimos, también es cuestión de irse renovando. Por eso dice que, que sirve para planear y desempeñar la auditoría. Por supuesto que si es el mismo cliente, se tendría que estipular y ver qué se hizo en un primer examen o en un segundo examen o qué se ha ido haciendo con ese cliente, con esa empresa, con esa institución, con esa entidad, año con año, qué ha funcionado, qué se ha mejorado, qué se tiene que eh, mejorar, superar las expectativas probablemente, una mejor dirección, una mejor supervisión, tener mejores registros y esto, por supuesto, te ayudará a tener un mejor control en todos tus procedimientos. En este expediente de continuo de auditoría es importante tener tres tipos de información, digámoslo así, ¿no? La información y evidencia, información de importancia e información que no cambia. La información de evidencia es soportar las opiniones y declaraciones incluidas en el reporte de auditoría. Ujú. Es decir, en este informe y evidencia, como su nombre lo dice, es tener precisamente un respaldo, una evidencia, valga la redundancia, de las opiniones emitidas por el auditor o por la empresa que realizaron el examen de ya del procedimiento terminado. Ujú. Tienes ese respaldo si lo requieres en cualquier momento. Obviamente, perdón, esta evidencia, esta información es relativa al periodo eh, en la que se realizó, ¿no? Obviamente estamos hablando de algo ya terminado. Recuerden, este es un expediente continuo de auditoría que tiene que ver con la continuación, su nombre lo dice, continuación del proceso de auditoría una vez terminado el examen, digámoslo así. Ujú. Es importante esta información para respaldar las opiniones que tuvo el auditor, que dio el auditor, que dio la empresa, para eh, sustentar su trabajo. Después tenemos la información de importancia que puede ser actualizada en cada auditoría. Por supuesto, aquí lo que decíamos, hay información relevante de la empresa, del cliente que es recurrente, o de nuevos clientes, de nuevas entidades que solicitan el servicio y que es importante tener en cuenta esa información. Recuerdan que alguna vez también en las sesiones mencionábamos la diferencia entre información importante o urgente o asuntos urgentes y asuntos importantes. Básicamente también en esta parte de la información es similar en cuanto al contenido. Por eso es importante que se revise constantemente esta información, ya sea, repito, para el cliente que es constante, que es frecuente, o para los nuevos clientes y que estás tomando de referencia estos expedientes continuos. Después tenemos la información que no cambia. Esto referente a lo que les comentaba de que año con año, cuando se realizan periódicamente estos exámenes, son, como les decía, comunes, por llamarlos de alguna forma, ¿no? O por darles un adjetivo, aunque ese adjetivo puede cambiar por lo que les comento de acuerdo a los procedimientos institucionales de cada ente, de cada entidad, bueno, pues realizará cuando así lo requiera. Entonces, si lo tomamos en esta forma habitual, común de año tras año, pues es una información que no se necesita volver a
hacer o es un procedimiento que no se requiere volver a, eh, no se requiere repetir, vamos. No necesitas duplicarlo. Probablemente en un proceso de auditoría subsecuente al mismo cliente o en algún nuevo examen, tomando de referencia esto, ya no puedes, más bien, ya se te hace mucho más sencillo poder llevar a cabo el procedimiento o recabar la información. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la importancia de este expediente continuo de auditoría precisamente por el contenido que tiene, que es, por supuesto, muy importante para la supervisión y el soporte del examen en sí. Después tenemos el contenido. Este es el contenido que tiene el expediente continuo de auditoría. Son básicamente 9 puntos que, que contiene este expediente. El primero son los objetivos que cumple el archivo permanente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que debe cumplir este archivo o este expediente? Bueno, pues es promocionar a los nuevos miembros del cuerpo de auditores un breve sumario de las políticas y de la organización del cliente. Aquí, si estamos hablando de una empresa que se dedica a realizar estos exámenes de auditoría o estos procedimientos de auditoría, mejor dicho, o estos exámenes, pues los que se integran, los nuevos auditores, pues tienen a la mano esta información para que en un momento dado la puedan utilizar, ¿no? También sirve para refrescar, por supuesto, la memoria del auditor acerca de lo que realizó, si es que vuelve a hacerlo con el cliente, ¿no? Y bueno, también el hecho de conservar estos documentos, pues ayuda al auditor o a la empresa a, a determinar si debe cambiar o no, o debe modificar en algo los procedimientos, o si debe recabar en un momento dado nueva información, de hacerlo de otra forma, etcétera. Ujú. Después tenemos en el punto número 2 del contenido, la información del acta constitutiva de la empresa. Esto se refiere a que se tiene un extracto del acta de la asamblea de accionistas a la que pues la empresa se le realizó el examen o el proceso de auditoría. Esto es muy importante porque eso te va a permitir como auditor o le va a permitir al auditor o a la empresa pues tener un mayor control en cuanto a contratos, eh, convenios, eh, contratos, bueno, ya lo repetí, perdón, eh, que te pueden hacer mucho más fácil ese, pues, asegurar esa relación con el cliente, vamos, ¿no? Sabes con quién estás trabajando, tienes la certeza de quién es el que está haciendo el trato contigo y, por supuesto, en esta relación continua de cliente y empresa, pues es mucho más sencilla. Después tenemos eh, la información cuidadosamente conservada por el auditor. Esto tiene que ver con este, evitar una innecesaria repetición de trabajo durante las auditorías subsecuentes. Lo que decíamos también en la diapositiva anterior, que es que pues tú como auditor o el auditor o la empresa no tenga que reproducir o volver a hacer todo de cero, rehacer algún procedimiento o recabar una información desde la nada cuando ya se tiene ese soporte. Entonces es importante que se tenga en cuenta esta parte de la información muy necesaria en cuanto al cliente o tomar de referencia. En el cuarto punto, se inicia desde la etapa de la planeación de la auditoría. Esto quiere decir que es obtener información general sobre las características de la organización. Este punto quiere decir que desde el inicio, si ustedes recordarán, desde el inicio, desde el primer contacto que se tiene entre el auditor o la empresa de auditoría y el cliente, bueno, se empieza a tener ese primer acercamiento y se empieza a recabar
toda la información en una primera instancia, lo que se requiere, cómo lo requieren, etcétera, etcétera. Por eso también en este expediente continuo es importante ver cómo, cómo se tiene este seguimiento desde el inicio de la auditoría hasta el final. El quinto punto son las políticas y procedimientos para un mejor orden de los papeles de trabajo. Aquí se refiere a llevar un sistema básicamente de control interno, digámoslo así, que la empresa o el auditor tenga un número de carpetas determinadas, o bueno, de acuerdo a como él quiera llevar ese orden para tener una mejor distribución de la información y poder hacer uso de ella en un momento dado. Después tenemos el proceso de integración, que es la cédula que indica las distintas secciones que comprende la documentación. Aquí podemos hablar de eh, estos archivos que permiten identificar cuáles son las secciones que ya se han estado revisando, que se revisaron, que tuvieron a lo mejor algún percance o en la que se tiene que dar mayor seguimiento. Para eso son precisamente estos puntos del contenido del expediente continuo de la auditoría. Estas cédulas permiten al auditor o a la empresa que se dedica a la auditoría, pues tener a la mano mucho más fácilmente, más prácticas, tanto el uso de la información como los procedimientos o los procesos utilizados en el examen. Después tenemos las secciones del expediente. Estas secciones del expediente, bueno, básicamente tiene que ver con las actas de control que tiene el auditor. Va de la mano con las cédulas del proceso o del contenido anterior, del punto anterior, en donde, bueno, pues están actas, están organigramas, están los manuales de organización y procedimientos que se revisaron, la descripción de puestos, todo lo que se requiere conocer del cliente de la empresa, pues se tienen archivados, se tienen controlados, se tienen eh, supervisados, digámoslo así, y se tienen respaldados para su uso eh, si es que se requiere. El siguiente punto es el sistema de información y control, que son pues estos formatos y reportes que se estuvieron realizando durante la auditoría, los análisis que se hicieron, las estadísticas que se realizaron, la legislación que se revisó. Todo eso tiene que ver con el sistema de información y control y lo que se realizó durante el examen. Después tenemos los contratos, que son copias o extractos, que obviamente pues tiene que ver con los servicios que se contrataron entre el auditor y la empresa, o el ente o el cliente, o la empresa que se dedica a hacer los exámenes. Tiene que ver con los contratos de servicios, qué se requirió en ese momento para la adquisición probablemente si se hizo algún requerimiento al control interno sobre, eh, por dar un ejemplo, que se necesitaba adquirir, no sé, algún material específico o algún elemento tecnológico, no lo sé, pues ahí también se va a incluir todo esto que se realizó referente a contratos, referente a asistencias técnicas, concesiones, eh, programas de trabajo, cronogramas de actividades, todo esto que se planea, fíjense, estamos hablando que este expediente continuo de auditoría tiene que ver desde el inicio de la auditoría misma, desde este primer acercamiento, todo el proceso de auditoría y luego todavía darle un seguimiento continuo, como lo dice el nombre, a la auditoría. Pero vean cómo se encuentran digamos, eh, si hacemos una representación circular, por decirlo de alguna forma, en el sentido que se repiten estos procesos, son sistemáticos, entonces vean cómo en un momento dado se tocan los puntos, el último punto del expediente continuo de auditoría, que son estos contratos que tienen que ver con cronogramas, informes, ser, contratos de servicios,
concesiones, etcétera, programas de trabajo, con la primera parte que es el inicio de la auditoría y el primer encuentro con el cliente. ¿Ok? Entonces vean cómo se complementa la información. Esto es muy interesante porque seguiremos ampliando los temas, por supuesto, y se darán cuenta que el proceso de auditoría pues no es el hecho de, bueno, terminar el examen, le entregamos el dictamen al cliente y hasta ahí acabó, ¿no? Vean cómo también se le da un seguimiento a todo lo realizado, al expediente, y se guarda cuidadosamente, se controla, se lleva un registro de todo lo realizado por el auditor. También se puede mencionar en esta parte del expediente continuo de auditoría que existen memorándums, digámoslo así, cuando se tiene un cliente frecuente, ya un servicio contratado y se va a realizar otro examen, bueno, se envían memorándums. Esto pensando solamente en clientes que son frecuentes, ¿eh? Cuando es un nuevo cliente, regularmente, bueno, pues sí se envía un memorándum y obviamente en el entendido del procedimiento que da inicio formal al examen, al proceso de auditoría, pero cuando se tiene ya esta relación de confianza con un cliente que ya es frecuente, que ya es constante, bueno, pues se tiene un, eh, un seguimiento continuo también a estos memorándums, que es parte también de todo esto del expediente continuo de auditoría. En la sesión les explicaré un poco más sobre este documento, o sobre este apartado, que es el memorándum, perdón, que tiene que ver con complementar el expediente continuo de auditoría. Después tenemos el, el subtema de la propuesta de servicios y honorarios profesionales. Esto se refiere a la idea de cómo es que se hace una propuesta de servicios, cómo es que eh, se hace el acuerdo para realizar el examen, que también, por supuesto, es un, digamos, es un protocolo y que se tiene que seguir al pie de la letra, ¿no? Aquí les puse un ejemplo de una propuesta de servicios por parte de una empresa especializada en realizar estos exámenes. Ujú. Ya también en la sesión lo veremos mucho más amplio, porque aquí solamente pongo, digamos, los puntos neurálgicos de, de la propuesta de servicios y, por supuesto, los honorarios de la empresa auditora. Como pueden ver, en la propuesta de servicios, pues tiene que ir especificado quién es la empresa, quién es el auditor, qué representa, cuáles son las bases de su trabajo, cómo se fundamenta, cuál es su experiencia, cuál es su misión, su visión, sus objetivos. Bueno, esto hablando de una empresa. Recuerden, esta es una empresa que se dedica a hacer estos procedimientos de auditoría. Se llama Auditul. La empresa se llama Auditul y en esta primera parte que les estoy presentando, vean cómo eh, les está diciendo a los clientes, a sus clientes, en un documento, digamos, se está presentando a sí mismo, le está dando su misión, su visión, su objetivo general. Vean, la misión de esta empresa Auditul, pues es desarrollar una propuesta especializada de calidad en los campos contable, tributario y de auditoría externa, como profesionales calificados capaces de generar confianza en el cliente y ofrecer alternativas proactivas. Como visión, bueno, pues tiene la empresa consolidarse como una firma de consultores y auditores profesionales que ofrezca un servicio de calidad al cliente. Será reconocida como la mejor en el mercado nacional por estar a la vanguardia del conocimiento contable y tributario, generando profesionales críticos y apasionados
por su profesión. Vean, entonces es una presentación de sí misma, ¿no? Para ofertar, para, para tener esta propuesta de servicio. Precisamente se llama propuesta de servicio porque se presenta a sí misma y está dando su, eh, está presentando su trabajo, vamos. Esta es una primera parte. Después, en esta segunda diapositiva pueden ver la metodología que ocupa esta empresa Auditool, perdón. Dice, nuestra metodología está enfocada en identificar riesgos de negocio y procesos, así como a evaluar el diseño y la efectividad de los controles clave que mitigan estos riesgos, lo que nos permite supervisar el modelo de negocio, el sistema de control interno, la presentación de reportes y el cumplimiento de leyes y normas aplicables. Vean ahí, en este esquemita de flechas, les está presentando al cliente su forma de trabajo, su metodología. Dice que lleva a cabo una planeación de la auditoría, después una evaluación de los procesos, procedimientos sustantivos, que se refiere, bueno, a estas partes de las referencias que se hacen al control interno, porque lo menciona en el párrafo que les acabo de leer, que es eh, mitigar esos riesgos y evaluar el diseño y la efectividad de los controles clave, ¿no? De acuerdo al sistema de control interno. Vean. Y además dice emisión de informes. Esa es la metodología que lleva a cabo esta empresa Auditool. Vean aquí, está especificando por fases. Primero está el esquema de las flechas, después las fases. Vean ahí lo que les decía de procedimientos sustantivos, que es obtener la evidencia suficiente y apropiada acerca de la razonabilidad de los estados financieros de la compañía, con base, precisamente, lo explica en el párrafo que decíamos, de mitigar esos riesgos de los controles clave en la empresa. Integridad, existencia, exactitud, evaluación, propiedad, presentación y revelación. Bueno, este es igual, solamente un fragmento de todo su programa metodológico, pero es importante que lo vean cómo es que funciona y cómo es que se lleva a cabo precisamente esta propuesta de servicios. En esta siguiente diapositiva pueden ver cómo presenta su experiencia. Dice, los socios de Auditool, consultores y auditores tienen una experiencia profesional de más de 21 años de contabilidad y auditoría, prestando sus servicios para firmas de auditores independientes internacionales, en las cuales dirigieron el trabajo para diversas compañías en los sectores de servicios, comerciales, industriales, de la construcción y activos biológicos, camaroneras, florícolas, ganaderas, etcétera. Vean, entonces, no solamente está presentando a la empresa, no solamente está presentándose como persona moral, digámoslo así, está presentando su metodología y además está presentando a las personas que tiene trabajando a su cargo con la suficiente experiencia, preparación para llevar a cabo el examen que pide el cliente. Vean, también dice que se han capacitado en normas internacionales de información. Si ustedes me permiten hacer esta analogía, es como una especie de currículum pues de la empresa que se dedica a hacer las auditorías, ¿no? Básicamente se está presentando con el cliente, le está proponiendo algo y está, pues a lo mejor, si lo permite el término, pues vendiéndose al cliente, ¿no? O sea, está explicando todas las ventajas que va a tener a la hora de poder llevar a cabo este, este examen de la empresa con ellos. Ujú. Fíjense, el conocimiento y la experiencia profesional son elementos importantes para el cumplimiento de un adecuado servicio al cliente. Sí, entonces, de acuerdo a este pequeño enunciado que acabo de leer, pues entonces sí podríamos estar hablando de esta analogía de venderse ante el cliente, ¿no? Nuestra responsabilidad se orienta a la consecución de resultados sobre la base de los objetivos
para los cuales somos contratados. Auditul Consultores y Auditores se compromete, fíjense, a asignar profesionales capacitados para que el proceso de revisión sea satisfactorio. Las reuniones para discutir los informes se realizarán con uno de los socios de la firma. El equipo asignado del trabajo estará conformado por socio de la firma de auditoría, el gerente del proyecto, el senior de la auditoría y el asistente de la auditoría. Fíjense, ahí también les están diciendo quiénes son los que van a estar trabajando en su examen, en la empresa, o en su procedimiento de auditoría. Básicamente está desglosando todo el servicio que van a realizar a la empresa. Y después tenemos ya para cerrar esta parte de la propuesta de servicios y honorarios profesionales, viene la propuesta económica, por supuesto. Acuérdense que ya habíamos visto muchas veces y salió de referencia en muchos de los temas, o mejor dicho, de los subtemas que estuvimos revisando durante el cuatrimestre anterior, el tema de la propuesta económica y como parte del decálogo ético, digamos, de los profesionales dedicados a estos servicios que necesitan o que requieren o que merecen un pago por sus servicios, una retribución económica. Aquí, por ejemplo, menciona Auditul que su propuesta económica es la siguiente. Creemos que el examen a efectuarse requiere de la experiencia y conocimientos profesionales suficientes, capaces de generar respuestas a las incertidumbres de la gerencia. Fíjense, por esta razón, el precio justo, hasta hace énfasis respecto al precio justo, yo creo que hace esta acotación precisamente para hacerse diferente a la competencia. No sé cómo lo ven ustedes. Me parece interesante cómo usa esto para... así lo veo yo. Por eso me llamó mucho la atención cuando estaba buscando ejemplos para ustedes. Yo creo que es como una distinción respecto a la competencia. Recuerden que eso también tiene que ver mucho con la competencia. Para conseguir el cliente, por supuesto, ¿no? Por esa razón, el precio justo por nuestro servicio es de $2,790 americanos o de Estados Unidos, más el valor del IVA correspondiente, que serán facturados de la siguiente manera: 50% a la firma del contrato y 50% a la entrega del informe de auditoría. Les están haciendo la propuesta que son $2,790 y que tendrán que pagar la mitad al momento de que se firme el contrato de que se va a llevar a cabo el examen, y el de otro 50 al momento que se entregue el dictamen, al finalizar todo el procedimiento. Los gastos por conceptos de movilización fuera de la ciudad. Este es un contrato que había encontrado, que hice referencia con otros que había visto en México, que por supuesto también se los voy a presentar, pero este me gustó mucho porque, por lo que les comento de esta palabrita de justo, y cómo hace acotaciones muy pertinentes respecto a su presentación, ¿no? Porque a fin de cuentas aquí no nos estamos fijando en, en todos los elementos, digamos, que se tienen que seguir en una auditoría mexicana, ¿no? Aquí solamente es la presentación y la propuesta de servicios. Este es un documento de Ecuador. Fíjense lo que dice: los gastos por concepto de la movilización fuera de la ciudad de Quito se cubrirán por un reembolso independiente que será detallado para su control y sustento. Es decir, que también, aparte de los gastos que conlleva el examen, el procedimiento de auditoría, pues también, si fuera necesario, se llevarán a cabo otros gastos, pues ellos los cubrirán, ¿no? Y también, además, con esta propuesta económica viene el cronograma de trabajo. Vean, ahí establece: nuestro plan de trabajo incluirá la realización de una auditoría una vez que se tenga disponibles los estados financieros al 31 de septiembre y diciembre de 2017, para lo cual ejecutaremos procedimientos de planificación y ejecución involucrados a la
evaluación de control interno para determinar el alcance y la oportunidad de nuestras pruebas sustantivas y de cumplimiento. ¿Se acuerdan que ya también hemos hablado de estos conceptos, de estos términos relacionados a la asignatura, como ejecución, procedimientos de planificación, em, determinar el alcance, ¿no? Esa es otra parte de la que ya también hemos estado revisando constantemente en el caso de las auditorías, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta primera parte de este material referente a la primera sesión que vamos a tener el próximo sábado, pues da continuidad exactamente en donde nos quedamos con, con la primera parte de la auditoría administrativa. Una continuación perfecta en el sentido eh, de que no se pierde, no hay discrepancia, vamos, entre un tema y el otro, ¿no? Entramos de lleno ya, ahora sí, al estudio del, del expediente continuo de auditoría una vez que se termina la auditoría, una vez que se entrega el dictamen. Todavía hay trabajo que hacer, todavía se requiere darle seguimiento, se necesita llevar un control, se necesita archivar, se necesita revisar y todo eso para que en exámenes subsecuentes se pueda utilizar esa información, ya sea para el mismo cliente, como lo mencionamos al principio del material, de este material audiovisual, o que sirva de referencia para otros trabajos, otros clientes. ¿Okay? Entonces, espero que este primer material les pueda ayudar mucho para tener este primer acercamiento en la sesión. Espero que si hubiera alguna duda o pregunta, eh, de una vez se pudiera manifestar. Y obviamente ampliaremos, como les dije, tanto el ejemplo como parte de lo que ya platicábamos aquí en este material. Entonces, es importante que lo revisen. Espero que eh, puedan generar alguna duda o pregunta, si es que fuera el caso, y que lo pudiéramos comentar en la siguiente, en la próxima sesión.